Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra serie que nos está permitiendo ver el origen de las primeras cosas. Hoy veremos la primera lucha de un hombre con Dios. Nuestra introducción nos lleva a Jacob, que es el personaje de nuestro estudio, hermano gemelo de Esaú, ambos hijos de Isaac y de Rebeca, quien fue estéril por 20 años, y Dios la sana a raíz en respuesta a la oración de su esposo. Nos permitirá Jacob, a través de los procesos de su vida, obtener mejor entendimiento de los tratos de Dios con los que le sirven. Esto con el fin de motivarnos a renovar el interés por buscar y alcanzar de parte de Dios lo mejor. Para ver este triunfo espiritual se necesitará fe en las promesas de Dios, consagración y esfuerzo personal. A este esfuerzo que Jacob presentó se le dijo: porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Génesis 32, 28. Entraremos a nuestro primer punto, que dice: encuentro de Jacob con ángeles. Punto A: angustia por la persecución de su suegro. Dios, que había escogido a Jacob, lo pasaría por el proceso de preparación sin dejar nada por fuera. En este propósito le permite enfrentar la ira de su suegro Labán, de quien huía con su familia. La caravana de Jacob llevaba 7 días de camino desde Harán, que estaba al norte del río Éufrates, hasta el monte Galat, al oriente del Jordán, donde Labán fue reprendido por Dios. Los dos hombres, poniéndose de acuerdo, levantaron un manjano o un monumento de piedra como señal de pacto entre ambos. Dos nombres le dio Jacob a este lugar: Galad, que significa testigo, y Mizpa, que significa atalaya. Así se prometieron que ni ellos ni su descendencia se harían mal. Vamos a ir a Génesis 32, verso 1, que comienza a decirnos: después de esto Jacob siguió su camino, ya que Dios lo que le había mandado era regresar a la tierra de su nacimiento. Génesis 31, 13. Ahora tendría que enfrentarse con su hermano Esaú, de quien había huido 20 años atrás. Esta vez le salieron al encuentro, dice el verso 1, ángeles de Dios, como prueba de que no estaba solo en su camino. La ventaja de caminar dentro de la voluntad de Dios es cómo el Señor interviene para ayudar a los suyos. A Jacob lo ayudó con el enojo de su suegro y con el temor de enfrentarse con su hermano. Verso 2. Jacob, cuando los vio, dijo: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Punto B. El temor de enfrentarse a su hermano. Continuamos en Génesis 32 y vamos a ver el verso 3. Dice: el anhelo de reconciliarse Jacob con su hermano, su temor de que Esaú desatara contra él su odio y la obra que Dios había realizado en su corazón lo motivaron a actuar. Y lo primero que hizo fue enviar mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, nos dice el verso 3, para que éstos le informaran que ya él no era el usurpador. Ahora era un hombre rico y con una gran familia, deseoso de establecerse en la tierra de Canaán. Génesis 32 del 3 al 6. Ahora vamos al verso 7, donde está su segundo paso, que fue dividir sus bienes y su gente en 2 campamentos por si Esaú lo atacaba, nos dice el verso 8. El tercer paso fue orar a Dios con todas sus fuerzas, con todas las fuerzas de su alma, pidiéndole su ayuda y el cumplimiento de las promesas que le había hecho en Génesis 32 del 9 al 12.
La oración que él hizo en los versos 9 y 11 dice: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Verso 13. Tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. La cuarta acción fue esta: preparar y enviar 5 embajadas con igual número de presentes de lo mejor de su ganado para calmar la ira de su hermano y ganar su corazón. Génesis 32 del 13 al 21. El verso 21 dice: esto le produjo suficiente paz y confianza como para quedarse a dormir esa noche en el campamento. Así es como todo ser humano que empieza a enderezar sus pasos en una vida reconciliada experimenta paz en el alma. Dios había escogido a Jacob para cumplir por su medio las promesas del pacto abrámico. Podemos decir que las experiencias que Dios le estaba permitiendo a Jacob estaban llegando a lograr una relación más personal entre ellos y una transformación en él. Pregunta: ¿cuál fue el propósito de que le salieran al encuentro ángeles a Jacob? Segundo punto: encuentro de Jacob con Dios. Punto A: la lucha de un hombre. Seguimos en el verso 24. Dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. No pudiendo dormir, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y los hace pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Jacob, quedándose él atrás para buscar de nuevo en oración la bendición divina, seguido de esto se inició una lucha desigual entre un hombre, este es Jacob, y el personaje divino que se le apareció. Para animar la mente y solidarizarse con el sufrimiento de su piadoso siervo mientras esperaba las temidas escenas del día siguiente. Y de empezar con súplicas y peticiones, Jacob pasa a tomar al ser celestial y sujetarlo con sus brazos, ya que para tratar con Jacob asumió cuerpo físico. En los versos 24 y 25, el escritor bíblico se refiere a él como un varón, que Jacob reconoció como Dios en los versos 28 y 30. La lucha, dice el verso, que duró hasta que rayó el alba. Punto B. Las aspiraciones del alma, verso 26. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. El apego y lucha por no dejarlo ir que nos muestra esta frase nos hace evidente que Jacob sabía el carácter de aquel con quien luchaba, y creyendo en que el poder de él era muy superior al humano, no perdió la brillante oportunidad de asegurarse una bendición. En este acto podemos ver cómo Dios se acerca al ser humano de una manera tan personal que se puede percibir claramente. La frase "el varón vio que no podía con él" se refiere a la valorización que traería confianza de parte de Dios a su siervo. Jacob se sentía en ese momento débil, atemorizado y hasta culpable por sus imperfecciones. No sabía qué iba a pasar al día siguiente. En ese estado tiene la presencia real del ángel del pacto. Él lo reconoce y muestra la actitud de uno que se está ahogando y quiere ser salvado.
produciendo en el Señor el placer de ver su corazón sediento y necesitado solo de Él. Por eso le dice, hay que seguir el camino, déjame, porque raya el alba. El fundamento de Jacob quedó en esa lucha establecido, por eso pudo seguir hacia el propósito. Pregunta, ¿qué mostró Jacob en la lucha con el varón del pacto? Punto 3. El triunfo espiritual de Jacob. Punto A. Un nombre nuevo. Seguimos en Génesis 32, verso 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. En la Biblia, los nombres están estrechamente relacionados con las cualidades de las personas y los lugares con los eventos. La pregunta que el varón le hace a Jacob en este verso, ¿cuál es tu nombre?, fue una forma de examinar la conciencia que Jacob tenía de sí mismo. El ser divino no ignoraba el nombre de Jacob, pero quiso oírlo de sus propios labios. Su nombre significaba suplantador, usurpador y el que toma a otro por el calcañar. Esto no solo lo llevaba al momento de su nacimiento, sino también de la astucia que tenía por adquirir lo que deseaba. Lo mostró en la primogenitura al adquirirla, la bendición de su padre y aún los bienes que traía de Aram. Esto nos ilustra cómo Dios nos ayuda a tener una conciencia de lo que somos antes que su gracia nos transforme en lo que Él quiere que seamos. Verso 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios resolvió cambiarle el nombre por Israel, que tiene dos definiciones significativas. Una, el que lucha con Dios. Jacob lo hizo con todas las fuerzas de su cuerpo y de su alma para adquirir la bendición que le traería esperanza y lo colocaría en el umbral del triunfo espiritual más preciado que un ser humano pueda alcanzar. La otra era príncipe de Dios. Esto porque sus 12 hijos serían los patriarcas del pueblo que Dios tomó como suyo. Y también era el cumplimiento del pacto abrámico. Este luchador con Dios y con los hombres es un gran ejemplo para todos los que hemos sido hechos más que vencedores en Cristo, nos dice Romanos 8:37. Punto B, una bendición nueva. Verso 29. En este verso se establece un límite de parte de Dios y se le niega la petición a Jacob. La pregunta, ¿por qué me preguntas por mi nombre?, era como decirle Dios a Jacob, no necesitas que yo te diga mi nombre porque ya lo conoces. No podemos pensar que tenemos tal ventaja sobre Dios que Él va a hacer lo que a mí me agrada cuando yo lo quiera. Dicho esto, el visitante celestial lo bendijo allí. La bendición que le impartió fue una transformación que cambió desde lo más íntimo de su ser hasta lo externo, como fue su nombre. Verso 30. En este verso nos dan 3 resultados de la experiencia de Jacob. Vamos a verlas. Una, le dio el nombre Peniel, o sea, rostro de Dios, a aquel lugar. Así, nadie olvidaría que en ese lugar se manifestó el rostro de Dios a uno que buscaba la ayuda de Él y lo ayudó. 2. El impacto que hizo en él la bendición que le fue concedida bastó para que reconociera que el que luchó con él era Dios, Elohim, cuyo nombre no le fue pronunciado, pero se le reveló en lo profundo de su alma. 3. Él mismo dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El Dios omnipotente vino a luchar con un hombre y a concederle la victoria, no a destruirlo. Éxodo 33:20.
2000 años más tarde, ese mismo varón se hizo carne y vino a redimir al hombre y a concederle la victoria final. Pregunta: ¿qué necesitó Jacob para reconocer que aquel varón era Dios? Reflexión: Dios se acerca al ser humano con el propósito de obrar en él y transformarlo. Jacob vivió 20 años recibiendo lo mismo que él había hecho a su hermano y a su padre: engaño con astucia. Dios quería que hiciera conciencia de lo que era antes de que su gracia transformadora lo santificara. En Betel tuvo una experiencia personal con Dios, pero en Peniel fue transformado. La visión del rostro de Dios y la victoria espiritual que le fue concedida lo prepararon para ser príncipe de su pueblo Israel. Invitación: Dios quiere usarnos en su obra, pero antes tiene que realizar cambios radicales y permanentes en nuestro ser, que van desde lo más profundo hasta lo externo. Digamos, en esos momentos, como lo que dijo Jacob: no te dejaré si no me bendices. Génesis 32, verso 26. Para la próxima semana estaremos viendo al primer esclavo que ascendió a gobernador.